Ya sea si eres creyente, si eres de alguna religión o no, si no crees en nada, si eres ateo, si eres agnóstico o tienes dudas de lo que pueda o no ser Dios, si existe o no, este video igual puede ser para ti, porque hoy justamente no vengo a decirte en qué religión ni en qué creer, sino vengo a enseñarte cómo creer y más bien cómo seguirle el creer en otro lugar que únicamente dentro de ti. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, hermosísimos todos, los quiero mucho, gracias por estar aquí. Por ahora estoy hablando casi que conmigo mismo, igual siempre justamente mi forma espiritual de ver la vida es tan hermosa que no me hace falta saber si ahora estoy ayudando a alguien en este momento, en este mismo instante, o sea, en el que yo estoy creando esto. Pero primero ya estoy creando la energía para eso, y segundo, esto puede funcionar para alguien, incluso así como lo dejo grabado, podría funcionar para alguien, ayudar a alguien, incluso después que muera, y eso estoy seguro que también me alegrará, porque creo que como somos energía y la energía no se crea, ni se destruye, ni se crea ni se destruye, sino se transforma. Y como somos energía, entonces no voy a ser nunca, no voy a perecer. Y bueno, el capítulo de hoy de que vengo a hablarles es justamente de la religión. Quería tocar este tema desde hace un tiempo ya, porque igual no tengo tantos capítulos, apenas este sería el octavo, pero no lo había, o sea, lo quiero tocar ahora el tema, porque justamente sucede que yo vengo siempre hablando de Dios y de amor y de y todo este tipo de cosas, y he venido y he dicho alguna que otra vez, si has escuchado los otros capítulos, en que soy católico, y creo que lo he intentado hacerle hincapié en el hecho de que yo no estoy buscando cambiar a nadie de religión. Entonces, justamente, más bien creo que voy a hacer mucho hincapié en lo que para mí es más importante que entiendan sobre justamente la religión y sobre lo que yo hablo y el por qué no hace falta cambiar de religión. Y eso viene a partir de esta idea, más que nada se reforzó, más que nada porque digo, ya lo hace rato que tenía un poco esta idea de siempre he querido ayudar a personas sin que entiendan. Por ejemplo, si hace falta explicarle la fe y por qué hace falta en la vida, por así decirlo, no decirle, o sea, de algún modo que tiene que creer en Dios o en mi Dios, mi forma de Dios, para poder entonces tener, digamos, entender o sea, sí, poder entrar en eso de ser parte perdónenme, pero bueno, no sé por qué, espero que el internet esté bien y pueda transmitir tranquilamente, pero nada, se me está desconectando justamente la música que está online. Bueno, pero en fin, yo sigo y espero que si esto se tiene que dar, se dará y se transmitirá. Entonces, sencillamente el hecho de que no es necesario creer en una forma de Dios específica para poder avanzar y prosperar en la vida con Dios, o como Dios lo querría, ¿sí? Siendo la forma de Dios que tú quieras creer, o sea la naturaleza, sea o algo, quiere decir algo como que muy importante, y con esto lo cierro porque creo que es para la persona más difícil, o sea, para
el que va a tener más difícil entender esto es aquel que no le haya dado una definición exacta a Dios, por así decirlo, exacta en sí, su propia verdad, todavía tenga incompleto esa forma de que le quiere dar a Dios, y es que se la quisiera dar también, esa es la otra parte, pero que justamente no hace falta que lo nombres, que lo pongas en algún lugar, que le pongas un altar, que le pongas, que le reces, sino que eh, puedas confiar en la vida como tal, ¿sí? Recién acabo de terminar de mandarle un audio a una amiga porque siempre termino hablando de este tipo de temas con gente y me encanta ayudar a la gente en esto. No, cuando digo ayudar no significa que ella necesite ayuda, sino inspirar. Creo que cada vez que yo diga, se me puede salir alguna palabra como ayudar, como guiar, como cualquier ese tipo de cosas, yo creo que todo lo pueden, si no fue, o sea, si fue por rapidez en hablar o porque en el momento mi ego habló por mí, lo que quiero es que lo transfieran, o sea, lo transformen y lo traduzcan como inspirar. No me gusta hablar vacío, no me gusta decirle a alguien algo que no se pueda llevar absolutamente nada bueno de eso. Entonces, con esta amiga estaba hablando de cosas de la vida, del emprendimiento, este tipo de cosas, y entonces le estaba diciendo que justamente que Dios no... Es que voy a hacer un capítulo de eso, pero que hay una frase muy importante, en serio pronto voy a hacer un capítulo de eso, pero que escuché en algún momento una frase que dice que hemos creado, que Dios nos creó, bueno, que Dios nos creó en nuestra imagen y semejanza. Por eso se dice, ok, está bien, genial, la Biblia, lo que sea, y entonces nosotros hemos buscado crear, o sea, hemos buscado devolverle el favor para hacerlo a Él a nuestra imagen y semejanza. Entonces hemos adherido todas nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestras formas de ver el mundo, como creemos que Dios justamente lo hacemos persona, y entonces creemos que Él tiene ego, que tiene rabia o ira, y de hecho hay hasta personas y no sé, mensajes religiosos que a veces dicen hasta la ira de Dios, y eso para mí es como, what, perdón, no vamos a entrar en ese tema porque es muy extenso, pero para mí Dios justamente se transfiere en el sentido del libre albedrío, de la vida, o sea, Él no interfiere en la vida, Él es todo lo que existe, pero no... y no quiero atreverme a seguir porque si no de verdad que voy a entrar en un tema muy extenso, pero entonces le decía a mi amiga que por eso mismo de crear un Dios a nuestra imagen y semejanza, entonces nos hemos creído que Él quiere, lo creamos por ejemplo a ese Dios con ego, que Él quiere que nosotros creamos en Él de cierta forma, le pongamos un nombre y un altar y que le recemos de cierta forma, entonces, y también eso ha sido bueno, la educación, de la crianza que nos han dado, de cosas que nos han transmitido otras personas, nuestros adultos, en fin. Entonces hemos creado ese Dios a su imagen también, la imagen que nos han dado, pero bueno, nuestra imagen como humano, o sea, lo hemos creado humano, y entonces con ese ego de que Él quiere que nosotros demostremos que lo amamos, que quiere que nosotros digamos su nombre, no, Dios no es egocéntrico, Dios no es así. Si vamos al mismo hecho de la propia religión, ¿cómo te enseña que Dios que es Dios? Dicen que Dios es puro amor, y si Dios es puro amor, entonces te ama incondicionalmente, y es lo primero que se tiene que quedar en la mente. O sea, no importa si lo nombras o no, si no es como una novia o novio celoso, que si lo presentas como amigo, o como sea, o le dices, mira, lo presentas como un hombre, ¿cómo que somos amigos? Estoy poniendo un ejemplo muy
banal, muy tonto, pero para que se entienda que no, se pone celoso de ¿por qué no me dices? No, 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 o sea, él te guiará justamente, en fin, solamente hay que creer en nosotros, en la vida, disfrutar la vida. Yo creo que lo único que quiere Dios de nosotros en el mundo es que disfrutemos lo que tenemos, la vida, el momento, la hora, estar aquí, ya. Entonces, en fin, por eso ese es más o menos un poco el intro que quería dar o quería hacerles llegar, que quería darles, regalarles para el poder decirles, junto con esta idea que yo venía, digamos, sintiendo toda mi vida, que no creía en un Dios como me lo enseñaban, vine recién, justamente creo que que es el último capítulo en el que decía que había, sí, en el que habló de las meditaciones, en ese retiro, que vine el retiro de que aprendí varios tipos de meditaciones, en ese retiro también en un video que nos mostraron y también lo conversamos entre las personas ahí, que se nos enseñó una forma, o esta persona que era perdónenme, pero voy a tener que parar la música porque no sé qué le pasa, pero bueno, no, no me importa, o sea, era sin música, porque a mí porque me ayuda a concentrarme un poco, me, y siento que no queda vacío tanto de repente el fondo. Entonces, allí en ese retiro de meditación había una parte, más que nada en el intro, que era un video de uno de los maestros seguidores del maestro principal, por así decirlo, del hinduismo. Ahora se me olvidó cómo se llama el maestro, pero no importa. La cuestión es que esto, igual puedo decirles, por si acaso en algún momento a alguien le interesa el sentido de cómo, qué retiro de meditación, de qué vertiente o cosas así, sé que el evento se llama como la Sangha, S-A-N-G-H-I, perdón, H-A, Sangha, que significa como un lugar para conectar energías entre personas, que las personas vienen a reconectarse entre ellos y poder, pero bueno, no importa, igual la cuestión es el sentido de que esto, ahí nos enseñaron, bueno, varios tipos de meditación para entonces reconectar con nosotros, compartir experiencias, en fin. Y entonces, esto es del hinduismo, un maestro del hinduismo que nada, que en resumen, porque no quiero hablar demasiado de él, la cuestión es que esa persona decía, invitaba, como era del hinduismo, y quería darle estas herramientas a todo el mundo, de poder entregárselas a todo el mundo, empezaba, digamos, daba la abreboca para poder cortar un poco las barreras de alguna persona que podría ser no hinduista, no hindú, perdón, o del hinduismo, no importa, de esa religión, o por lo menos alguna parecida que digan, no, esto no, yo soy católico, por lo tanto no puedo inventar en esto. No, la cuestión es que invitaba a que esto era para todo el mundo, eran herramientas sencillamente para la vida, que para poder estar, no sé, mejor con uno mismo, y que decía que no tenía que entrar en la religión ni nada así, y justamente le decía, más bien yo les digo, o sea, como persona hindú, les digo que aunque mi religión y otras religiones han intentado de alguna forma atraer personas, ahora yo personalmente, Alejandro, tu servidor, que hace este podcast, no me creas un carajo, dice que yo entiendo el hecho de que las personas quieran hacer eso del apostolado, de atraer gente a sus religiones, ese tipo de cosas, porque estás intentando buscar personas perdidas para poder traerlas a la luz de alguna forma. Pero hay veces
que las personas no sé si se llenan de ego, no sé, se ciegan y lo que más bien es buscan personas, o sea, más bien atraer personas como hasta que tienen otra religión, entonces más bien como si fuese una guerra entre religiones y no es esa la idea es salvar a todo el mundo de alguna forma, esa es la cuestión, entonces todas las religiones deberían, no te digo unirse en el sentido de, o sea, sí, pueden unirse, pero sí entender que cada quien atraiga, yo por ejemplo, soy profesor de entrenador personal, y si yo me reúno con otros entrenadores personales, podemos decir, vamos a hacer un evento para atraer gente a que vengan a entrenar, vamos a motivarlos a entrenar. Pero no puedo yo ser, digamos, tóxico y de alguna forma hacer algo para decirles, no, no vayas con ese profesor porque no es un demonio. ¿Se entiende? O sea, no, es más bien muy asqueroso, muy inhumano poder retirar a alguien, sacarlo de sus raíces y además hablar mal de otras personas, bueno, porque sea lo que sea, más allá de que sea una iglesia o un templo, lo que sea, estás hablando mal de las personas. En fin, o sea, son personas las que lo conforman. Entonces, yo lo que voy y lo que decía con este maestro era que sencillamente invitaba a no cambiarse de religión porque no era necesario, eh, no es lo que debería buscarse, porque no es a lo que busca cada religión, o lo que debería buscar cada religión, como estoy diciendo, es la salvación de las personas, y con eso es justamente invitarlos a creer de algún modo en Dios o encaminarlos, pero sin adoctrinarlos. Entonces, más allá de todo esto, este maestro no solamente invitaba a no cambiarse de religión porque no era necesario, sino que decía, también es porque es un golpe muy fuerte contra tu propio ser, que si ya tú vienes de una religión específica, o tú fuiste, digamos, educado de alguna forma, o si, por ejemplo, te va a buscar hasta problemas con tu familia, ¿cuál sería la idea? Más bien capaz te trae mucho dolor, muchas batallas que después entonces empieces a preguntar y decirle, Dios, ayúdame, me siento, digamos, o sea, dice, o sea, sí, desesperado, perdido, porque tú dices, ¿por qué si yo estoy buscando a Dios, entonces me, me atacan de cierta manera? De hecho, hace poco vi justamente una película, bueno, es conocida, se llama, eh, bueno, no bastante, pero suficientemente conocida, porque hasta tiene 3 partes, se llama Dios no está muerto, y en la tercera creo que es, este, yo justamente las veo, primero porque sí, creo en Dios, me gusta y me inspiran, son historias bonitas de superación, más allá de si son ficción o no, o sea, si son reales o no, pero también para buscar inspiración para este tipo de temas, para hablar aquí. Pero bueno, en esta tercera película hay, este, perdón, se me fue un poco la idea. La cuestión es que realmente, justamente a veces no me gusta hacer el capítulo en vivo porque esto podría haberlo cortado e ir y saltar. Pero no, también me gusta hacerlo en vivo porque quiero mostrarme real como soy y sí, a veces a las personas se les va la idea, están... Y por otra parte, no tengo tiempo ahora para estar... Sí, yo solo quiero ayudar, no quiero hacer videos perfectos. Se lo decía justamente a una amiga también de, de que ella dice, no, lo que pasa es que yo soy un perfeccionista, yo también lo soy, pero, pero no puedo buscar la perfección porque la perfección para mí más bien es una herramienta, se lo decía, sin buscar a Dios, sin buscar tanto esoterismo, pero de alguna forma, para que se entienda, coloquialmente lo diría como que es una herramienta del demonio, como que te detiene ese perfeccionismo, no te deja ir hacia donde quieres ir, solo porque no lo haces perfecto, no, no puede ser. Entonces, hablaba de esta película de Dios no está muerto, era por, bueno, nada, sé que me va a venir la idea ya, y se las voy a poder
transmitir. Pero mientras tanto, también les aclaro, siempre se los voy a hacer muy franco, y yo no preparo mucho, escribo un poco las ideas muy, muy generales que voy a hablar sobre cada tema, pero, y tengo todos los títulos que voy a dar, ese tipo de cosas, pero no es que preparo cada cosa, todo guionado, porque ya lo dije en un capítulo, además de que no tengo el tiempo para estar todo haciendo guiones por cada. Yo prefiero hacer muchos capítulos y que las personas me escuchan porque aman lo que yo digo, porque creen en lo que yo digo de alguna forma. O sea, creen, cuando digo creen, es como que creen que lo hago por amor, por ayudar, por inspirar, no, y no por dinero o porque, no sé, quiero adoctrinarlos o algo así, sino entonces por eso, porque siento que más bien el maquiavélico, la persona que quiere manipular y ese tipo de cosas, genera, o sea, como que hace contenido, si fuese este tipo, o sea, hace contenido más estructurado porque sabe cómo funciona la mente del humano. No, yo solamente quiero ayudar al que quiere ser ayudado. Entonces, y no solamente eso, sé que voy a ayudar al que quiere ser ayudado. Entonces no, o inspirado, voy a inspirar a la persona que se deja inspirar. O sea, en fin, no necesito un guión y Dios me inspirará, también esa es la otra parte. Pues, así que sigo adelante. Entonces, yo les ¿ves? Así es que me vienen las ideas, porque claro, recordé que estaba hablando era del no cambiarse de religión, que obvio que es el centro del podcast, de este capítulo, pero que en la película justamente un muchacho se cambia de religión siendo el japonés, no sé qué exactamente qué vertiente, o sea, qué religión era, porque sé que en los países asiáticos sí está eso, o sea, el taoísmo, el hinduismo, no sé, el budismo, no sé, en fin. Entonces, el muchacho se cambia de religión y el papá lo echa de casa. Entonces es como, claro, es terrible pensar eso, pero vamos a estar claros, yo no juzgo ni siquiera a ese padre, por más feo que se escuche, o sea, que se note eso, sea eso, suceda eso, y es porque esa persona está educada. Y a ver, o sea, no hay como que juzgar a los demás en el sentido de, ¿sabes lo difícil que es cambiar un pensamiento, una línea, así como te estoy diciendo, como es para una persona muy fuerte el cambio, o sea, si cambias de religión, esa cuestión que estás cambiando tantas cosas, bueno, justamente es si el hijo de alguien que lo educó toda su vida, además eso, como que le dio toda su enseñanza, quiere que se salve, y para él la salvación es por un camino, por así decirlo, entonces si le das ese golpe, o sea, en este caso, si le das ese golpe a tu padre, no es que no estoy diciendo que le estés haciendo mal, que tú eres una persona mala porque le hiciste daño, ¿cómo te vas a cambiar de religión? No, tú busca tu felicidad, y si te hace feliz cambiarte de religión, si sabes que sí, porque, no sé, justamente, perdónenme, pero tengo que apagar la alarma porque si no iba a sonar todo el capítulo. Entonces, lo que sucede es que si estás indeciso, si solamente lo vas a hacer por ver, qué sé yo, no, capaz te haces, no solamente le haces daño a los demás, sino te haces mucho daño a ti mismo. Entonces, si ya es porque investigaste o porque por casualidad fuiste con un amigo, con quien sea, lo que sea, pasó algo que tú dices, nada, por ejemplo, fuiste como ejemplo muy, no digo tonto, pero muy sucedido, ha pasado este tipo de cosas, que alguna persona le invitan a una iglesia, no, porque estoy camino de acá, si quieres venir, y de repente vas y en esa iglesia te sentiste que te iluminaste y te dieron todo lo que tú necesitabas, y en tu otra iglesia, por así decirlo, o sea, si tú vas a una iglesia católica y tú eras no sé, taoísta, y en el otro lugar te estaban adoctrinando y no sé, te pegaban, te gritaban, te sentías mal todo el tiempo, y fuiste a la católica y te ayudaron
te, te sientes que todo lo que te dices te resuena mucho más contigo, entonces sí, quizá esa es la forma, o sea, te estás, o sea, aléjate del mal, aléjate de lo que te hace mal y acércate a lo que te hace bien, eso sí te lo diría obviamente. Por eso no te estoy diciendo que no te cambies religión como veredicto final, como diciendo estás loco si lo haces. No, estoy diciendo que si lo haces solo por investigar, porque no sé, porque no consigues a Dios, o qué sé yo, o justamente si eres ateo y no has conseguido a Dios o eres católico y más bien siempre, o sea, porque muchas personas conozco, tengo muchos amigos que dicen, sí, mi familia siempre fue católica, pero yo no sé, no creo en Dios como ellos creen, qué sé yo no me siento creyente. Entonces yo te digo, está bien, no pasa nada, o sea, como hablaba justamente con esta amiga que dije hace poco que hablé, que recién terminé hace poco la conversación, es que yo le decía, eh, porque ella decía que no, que estaba como alejada, se siente un poquito alejada de la religión un poco, pero porque para ella la han educado en una cuestión con la que no se sentía bien. Era solo por partecita, una de las cosas que ella decía era que sencillamente esa cuestión de que, ay, dale gracias a Dios que estás bien como estás, porque, o sea, como que eso, diciéndole como que eso es gracias a Dios. O sea, no solamente que seas agradecido con la vida o con Dios, lo que sea, sino que eso que te está pasando, ese bien que te sucede ahora es porque Dios te lo dio. Y ella como que se siente como que, ok, o sea, esta que está aquí no trabajó, sino que fue suerte que hay un Dios que me vio a mí y me dio buenas cosas. Eh, Porque podría haber sido de esa otra persona que veo, no sé, comiendo de la basura en la calle. O sea, gracias a Dios que no soy esa persona. Entonces como que, y yo, es verdad, resuena un poco, suena fuerte y es sí, no, a veces no es tan agradecerle a Dios lo que, o sea, agradecerle a Dios lo que tiene, lo que has logrado, no es decir, esto que tengo es porque Dios quiso que me pasara. No, agradecer a Dios lo que tienes es poner lo tuyo, lo que tienes al servicio de los demás, o sea, hacer bien. Y cuando te digo hacer bien es capaz y solamente sencillamente seguir tu negocio, porque tu negocio resuelve un problema que es la, la vida misma, o sea, lo que venimos a la vida, a solucionar problemas, qué sé yo, o sea, en el sentido de que también sería de Dios resolver problemas. No quiero seguir ahondando por ese camino, pero creo que se entiende un poco a dónde quiero ir. Entonces, yo la entiendo muy bien a ella lo que dice. Y es verdad, o sea, no es tan así. Y lo que yo le dije es, te entiendo y siento que lo que quieres decir, o sea, o no lo que quieres decir, o la forma en que me lo dices, siento que lo dices con un poco de culpa. Como diciendo, como preguntándote si existe un Dios, que sea el católico, o sea, sea del que me han hablado, o sea otro, lo que sea, me juzgará por no ir a la iglesia, por no creer como me lo han inculcado y ese tipo de cosas. Y entonces yo le dije, ¿sabes? O sea, no, no te sientas mal si no consigues tu camino, ese camino espiritual que te lleva hacia Dios. Porque justamente Dios no tiene ego y no quiere que tú lo sigas de algún modo específico, sino más que disfrutar tu vida y ir por el camino que es tuyo. Y ya, que disfrutes todo lo que tienes y lo que has ganado y que hagas el bien, o sea, que hagas el bien por los demás, o sea, que todo lo que tengas lo pongas al servicio de los demás. Que no significa que yo tengo $1.000.000 y entonces lo deposito en una cuenta todo se lo doy a puras personas en la calle y yo me quedo con cero. No, al servicio de los demás significa que ayudes. Y de hecho hoy justamente se lo decía a mi hermana, justo hoy le di un regalo porque es cumpleaños dentro de poco y quería hacer unas cosas y le di un regalo de dinero. Él me dice que tengas o sea, que puedas ayudar a muchas más personas siempre, no sé qué, le dije, ayudar a muchas más personas o hacerlo cuando quiera, como quieras, o sea, de mil formas. No necesariamente tiene que ser dinero y de hecho dar dinero es la forma más fácil.
por más que no te, o sea, si ahora no tienes dinero, que eso después los ayudaré, intentaré hablar de eso más, eh, pero, pero capaz no lo entenderás, pero entiende que a veces no. O sí, para ciertas personas, puede que sea que no todo el mundo lo vea igual, pero quiero que se entienda que quizás sí no puedes dar dinero y por eso no, para ti no es tan fácil el regalar dinero o dar dinero, de alguna forma ofrecer lo tuyo financieramente hablando, es por, o sea, que es muy difícil para ti, más bien es porque justamente estás aferrado a eso y quizás estás justamente sufriendo algo, digamos, algunas, o la sensación de que no tienes el dinero suficiente para vivir y por lo tanto no puedes ayudar a los demás, más bien, entonces te sientes más bien ahorcado, y eso más bien expresa mucho, y eso es, créeme, es la causa de el por qué no tienes dinero. Pero no es el tema de ahora. Lo que voy es que es muy fácil cuando una persona, ay, tengo un problema, bueno, toma dinero para que te compres un helado y eso te va a resolver. Es más difícil estar para la persona, escucharlo y que puedas, capaz solamente escucharlo lo ayuda, pero de repente si alguna palabra sanadora puedes expresarle y eso es mucho más difícil. ¿Se entiende? O sea, no es tan fácil estar para alguien. Tengo muchas cosas para decir sobre eso, pero no quiero andar sobre eso, ¿sí? Entonces, ya he hablado bastante un poco sobre el por qué yo creo y por otras razones que me han venido, de sea de inspiración o sea de información, digamos, que ha venido de otras personas. Pero lo cierto es que lo que quiero es que le quitemos ese ego, esa forma de ver a Dios humana. Cuando te digo humana no es la... O sea, sí, nosotros vamos a ver humano, en nuestra mente va a ser... Vamos a tener un Dios en cierto modo limitado, porque humanamente, o sea, porque nosotros somos humanos y nuestra mente es limitada, no sabemos cómo puede reaccionar, cómo puede actuar Dios. Eso es cierto, es verdad que no es fácil entenderlo y justamente por eso la verdad de esto es soltar y entender que Dios no es lo que nosotros creemos. O sea, porque sabes que no puede caber en tu mente lo que Dios es y lo que puede lograr, lo que puede hacer por ti y por todo el mundo. Entonces, en fin, sí, es, lo vamos a ver de forma humana, pero la idea es dejar de ver a Dios como un humano. Eso es a lo que me refiero. Con esos errores, esos vicios y ese ego que nosotros, que no más bien nos habla de nosotros, ¿sí? Todo eso que tú sientes, esa sensación, esas cosas que tú le adhieres a Dios, más bien hablan de ti. Eso como justamente cuando, eso se dice mucho en la psicología y en todo esto, en, no sé, sociología, lo que sea, pero estos ramos de que hablan de la persona, sobre todo, o sea, cuando la persona insulta a alguien o piensa, tiene prejuicios de alguien, normalmente esas cosas hablan más de ti, del que está diciendo ese prejuicio, ese insulto o lo que sea, habla más de ti que de esa otra persona, ¿sí? Entonces, por eso digo que eso que digas de Dios, eso que pienses de Dios, esas cosas que si crees que Dios no te va a dar la posibilidad de algo, está hablando de tu creencia de que puedes o no lograr ese objetivo, porque no hay otra, ¿sí? Entonces, un poco para seguir y terminar el punto de por qué no cambian de religión y todo este tipo de cosas que les decía, basado un poco en el ejemplo de la película, que el muchacho se cambió de religión, es que si más allá de que, ok, aléjate de lo malo, de lo que te hace mal, si estás en una, no sé, en la iglesia donde te hacen mal, donde te gritan, te golpean, te escupen, lo que sea, porque esa es una, no sé, qué sé yo, justamente acabo también
hace poco de ver también para este tipo de temas. Para saber a qué temas abordar en el sentido de a qué personas quiero ayudar. Y bueno, vi un documental, una serie documental que era de una chica que la secuestraron, o sea, secuestraron, la absolvió una secta, y en realidad era un tipo que tenía una secta, o sea, era una persona, una secta de una persona que tenía 3 mujeres como esposas, y metidas como que él era un mesías, y él las iba a salvar, en fin. Entonces, quiero decir, sí, esto me encantaría, me inspiraría mucho que esto pudiese llegar a personas como esas, y decirles que, bueno, si te está haciendo mal, te estás haciendo daño, hay algo que, por ejemplo, estas chicas estaban viviendo asquerosamente, o sea, el muchacho las golpeaba, había mucha demencia dentro de todo, había malos tratos, en fin, todo lo malo del mundo que puedas creer, que puedas pensar, había en esa relación de esas personas. O sea, si estás pasando por algo mal, eso es un mensaje muy importante de decir, sí, aléjate de eso. Entonces, por eso, si estás en una religión, o estás en un lugar, estás con alguien, está pasando algo por tu vida que tenga que ver, sobre todo si, como estamos hablando del tema de la religión, que tenga que ver con la religión, si quieres alejarte de eso, aléjate, y por ahí capaz no tengas que buscar una religión, sino buscar a Dios en ti, que es lo que estaba diciendo desde el principio. Dios no necesita por si acaso me acabo de dar cuenta que parezco medio, bueno, igual esto sí es de mi religión católica, pero es que esto me parece como si fuese un padre, un cura, pero no, es una camisa, o sea, una térmica, porque estamos en invierno aquí. Pero bueno, sí me dio risa porque parecía cura. En fin, que les tengo mucho respeto, hay mucha gente que no, en fin, pero son creencias, formas de ver, experiencias de cada persona en específico, así que yo no me meto con eso, pero normalmente no dejo que nadie se meta con mi creencia específica. Entonces, Dios lo vas a encontrar en ti, y la alegría, la felicidad, el amor. Primero, yo hace poco justamente monté un video en Instagram en el que hablaba del ayudar a los demás, y de esta cuestión de que el altruismo, digamos, utópico, de decir que no, que uno se entrega por los demás y no sé, o sea, se olvida de uno mismo. Es mentira, o sea, cuando te digo que es mentira es que no te cuentes esa mentira, si que tú te entregas a alguien solamente por ese alguien, no, porque tú al entregarte a alguien, por ejemplo, si tú eres madre o padre, lo que sea, y te entregas por un hijo, créeme que esto lo pensé, o sea, lo pensé un poco para darle respuesta si alguien me hubiese dicho algo sobre esto, es que si tú te entregas por un hijo es porque sí, o sea, tú te estás entregando por tu felicidad, porque sabes que tu felicidad ya y eso está bien, yo no digo que no entreguemos la felicidad, yo normalmente digo que no entreguemos la felicidad en una segunda persona, pero es muy difícil, y ahí sí no tengo hijos, pero tengo sobrinas y todo esto, sé cómo se siente y todo. Creo que yo podría, aunque suene muy feo, suene muy loco, muy fuerte, sé que yo puedo vivir sin ellas, sé que yo puedo vivir sin toda mi familia, y sé que yo podría salir adelante sin toda mi familia, aunque los amo demasiado. Pero es que uno nunca sabe qué pueda suceder, y yo sé que yo quiero seguir viviendo, quiero ser feliz, pero bueno, sí es verdad que si imagino que, no sé, pasa algo muy malo, alguien específico hace mucho mal a toda mi familia específica, toda mi familia me la elimina en la faz de la tierra, yo creo que va a ser más difícil decir esto que estoy diciendo. Así que bueno, solamente quiero para que entiendan un poco el hecho de que, más allá de que yo pienso un poco eso, porque mi felicidad y mi vida, el amor y todo eso empieza en mí, y solamente se basa en mí, no en otra persona, ni en otro objeto, ni nada. Entonces ahí puedo empezar a amar a los demás y todo esto. Pero justamente sé que es difícil cuando tú tienes un hijo, cuando tienes a alguien que amas demasiado, que tú dices, o sea, no, yo hago todo por esa persona, no importa lo que sea, entrego mi vida. Pero bueno, pero justamente porque a esa persona le has entregado tu felicidad, en el sentido de que esa persona es tu felicidad. Si es tu hijo,
sabes que el hacerle bien a ese ser te va a hacer feliz a ti. Entonces al final lo haces por ti. Eso es lo que yo le decía. Es ego, pero eso es justamente, y de eso es lo que digo en ese video, que es muy corto, que le hice, me gustó bastante, porque lo he visto varias veces, porque a mí me alimenta bastante ver este tipo de cosas, aunque sean mías, que vuelvo a estar presente en eso. Es como el mindfulness de justamente estar siempre intentando estar aquí en el ahora, pero bueno, eso hay que estar consciente de que tienes que mantenerte aquí en el ahora, ¿sí? Entonces, bueno, eso, lo que yo decía era que él, una de las formas de eliminar, de hacerse cargo como que o esconder, no ser no ser esclavo del ego, es aceptarlo y saber que es parte nuestra. Pero la cuestión, así como cualquier herramienta que tengas, así como la ira, que es una sensación humana y es nuestro, va a suceder sí o sí, tienen que saber que es una herramienta que la puedes utilizar en ciertos momentos que va a ser buena y en otros momentos no va a ser bueno que la utilices. Entonces el ego es igual. Entonces el ego tienes que saber que somos ego, pero no puedes dejarte controlar. Entonces no te vas a dejar controlar cuando le dices al ego, está bien, te acepto, eres parte de mí y justamente, pero sé de qué te alimentas, pero yo te alimento a mi manera. Entonces, bueno, es lo que digo. Por ejemplo, en este caso, el saber que nosotros ayudamos a los demás para ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, al final terminaba el hecho de que ¿cómo puedes ayudar a los demás si no te ayudas a ti mismo? Entonces, todo esto lo estoy diciendo por el hecho de que lo importante está aquí. Eres tú, tu Dios, tu forma de creer, tu forma de ver el mundo, tu fe. Todo eso es no importa quién te adoctrina, no importa quién te diga, no importa qué te enseñen. Al final eso va a ser tuyo y tú eres el que elige creer o no, o hacer las formas de algún modo o no. Entonces, sea lo que sea, la iglesia que vayas, además eres un ser individual, ese Dios que tengas en tu cabeza es solo tuyo. Entonces, por eso te digo que no hace falta una religión. Ahora, de nuevo, y con esto ya quiero terminar, es que sí, si te quieres cambiar de religión, o sea, si estás consiguiendo que, como decía, que salirte de un lugar donde te están maltratando de algún modo, te sientes mal, esa otra iglesia, esa otra religión, lo que sea, ese grupo, no importa si es secta o no, lo que sea, te sientes mal en ese lugar donde estás y quieres ir, y ya mejor dicho, ya fuiste o pasaste por otro lugar, alguien te mostró algún otro lugar, otra iglesia, otra verdad, y te sentiste bien con ella, sientes que fue lo que te está abriendo la cabeza y te estás llevando a vivir mejor, y quieres pertenecer a esa religión, está bien. Solo siempre mantente enfocado en sentirte bien y en que tú seas quien, o sea, que seas dueño de tu propia verdad siempre, no que te dejes. Por ejemplo, yo tengo, sí, muchos maestros de Dios, veo mucha gente muy iluminada, de muchos modos, tanto gurús espirituales como tal, o no espirituales, porque hay gente que está muy despierta, pero no habla de ese tipo de cosas, no habla espiritualmente. Tengo un conferencista que diría que esa persona es la persona más alegre del mundo, que me inspira mucho, me inspira mucha alegría. De hecho, lo voy a decir, él es Víctor Coopers, si quieres lo puedes buscar. Y él habla de la felicidad, de la importancia de la actitud para la vida y para las cosas, para el emprender y no sé, la vida específicamente. Entonces, pero él no habla de la espiritualidad, pero te enseña a vivir con una buena actitud, la importancia de tener una buena actitud, que lo es todo en la vida. Yo le decía justamente a una amiga en estos días que lo importante para sentirte bien en la vida, que es la definición de actitud, es el cómo te encuentres tú las cosas, lo que te pasa, lo que pasa en tu vida, cómo te lo cuentas. Eso es lo importante. Entonces, no voy a ya ahondar ahí, pero a lo que voy es que este tipo enseña espiritualidad
sin enseñar espiritualidad, que es lo que estoy intentando yo, solamente que yo sí creo en Dios, o sea, él también cree en Dios, pero no importa. Lo que quiero decir es que él habla más de emprendimiento y ese tipo de cosas, ¿no? Yo quiero hablar un poco de espiritualidad para gente no espiritual, por así decirlo, aunque también me encantaría, sí, obviamente ayudar, inspirar y lo que sea, personas que puedan o no estar en el lado del otro, medio en ping-pong, eso, que si se cambian de religión o no, que si creen o no, ese tipo de cosas. Entonces, porque todos estamos más o menos, o sea, muchos, sobre todo de mi edad, yo tengo 31 años, y un poco más jóvenes también, están en esa cuestión de saber, de no dejarse adoctrinar, no creer que todo lo que le dicen es cierto. Entonces, bueno, eso es entonces invitarte a que siempre te mantengas sabiendo que tú eres dueño de tu verdad y tienes que pulirla. Dios es cambio también. Dios no es estático. De hecho, ¿sabes? Esto en estos días vino esa revelación a mi mente. No estoy hablando como una cuestión, no sé, como me fumé un, un porro y entonces vino el museo. No, estoy hablando de que yo me cuestiono cosas y pienso. Y me puse a pensar que, ¿sabes por qué yo creo que Jesucristo, que está demostrado que sí existió? O sea, es una cuestión que eso no me... Por eso es que a mí no me... Y yo no digo que sea él justamente, es solamente un Mesías para una religión. Pero justamente, se supone que era un Mesías, o era el Dios de los judíos, pero vino y creó otra religión. Pero ¿sabes por qué creo que creó otra religión? No para decir que era la verdadera. Vino para decir que, o sea, para enseñar dos cosas humanamente hablando. O sea, enseñarnos espiritualidad, enseñarnos metafísica, enseñarnos cosas a la forma humana, diciendo, Dios es cambio, por lo tanto, justamente cambió del judaísmo a, al cristianismo, mejor dicho, pero también está diciendo el hecho de que está bien que estemos, porque él tampoco juzgó a los demás, o sea, no dijo que no, bueno, se van a pudrir todos, no, pero, pero a lo que voy es como que se entienda que también sí, es necesario varias iglesias, varias formas, varias creencias, porque no todos podemos creer igual, no todos creemos en lo mismo, no todos, y eso, para poder atraer a las personas de modos distintos, porque no todos somos iguales. Entonces, eso, es muy importante que entiendas que no es necesario, Dios no está esperando que creas en Él con nombre y apellido, porque no lo tiene. Dios está en todo. Dios eres tú, Dios soy yo, Dios somos todos. Y bueno, justamente en eso, y cuando digo Dios somos todos, no significa somos dioses todos, es distinto. Pero bueno, quería invitarlos. Próximamente voy a estar hablando en mis podcasts, voy a hablar de las leyes de la espiritualidad, del universo, que se hablan muy normalmente, todas estas, de la ley de atracción, la ley de resonancia, la ley de la sincronicidad, la ley de la reciprocidad, muchas. Y una de esas, la primera, es la de la unidad divina, justamente, que dice que Dios somos todos, porque Dios está en todo. Y eso es lo de la cuestión de que Dios nos hizo de su imagen y semejanza, en el sentido de que Dios es una, o sea, cuando se creó el creacionismo, justamente la cuestión dice que, o sea, todo parte de una sola cosa, o sea, todos somos átomos, todos somos electrones, todos somos, y de la misma materia se hizo todo, y era la única materia que existía cuando se creó todo, o sea, porque si no que existía no se podía crear, y cuando digo materia es como la única algo, lo único que existía en ese momento, cuando no existía nada, vamos a decir la paradoja, es energía, y esa energía lo creó todo, por lo tanto lo es todo. Entonces Dios de sí mismo, de esa energía de que era Él, creó todo lo demás. Entonces todos somos esa misma energía, por lo tanto es que eso somos nosotros, y eso es la divina, la unión divina. Pero bueno,
después voy a hablarle un poco más de todo esto. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy, espero que les inspire y pueda ayudarles siempre. Bueno, si te gustó, si, espero, nada, es no ser guía, no quiero ser guía, quiero ser iluminación, quiero ser luz, pero luz, como te digo, la luz, normalmente, hay veces que tú ves una luz y vas hacia ella, como por ejemplo con un faro, un barco yéndose a un faro, pero igual, al fin y al cabo, un barco no va directamente hacia un faro en el sentido de porque se estrellaría contra la montaña donde está el faro. El faro solamente le indica hacia dónde ubica. Asimismo, iba a decir, tú cuando prendes una luz en tu casa, no es para ver la luz o para ir hacia la luz, además de que te vas a cegar un poco. Yo aquí que tengo la luz está prendida, no estoy yendo ni viendo hacia la luz específicamente, porque eso, la luz no es para ir hacia ella, la luz es para ver en dónde estás, ubicarte y encontrar tu propio camino, que es el que tú elijas. Por eso yo quiero ser luz en el sentido de que tú puedas conseguir tu propio camino a partir de la poca o mucha, espero, luz que te pueda dar. Gracias. Si te gustó, comparte, ayúdame a ayudar a más personas, a guiar, a inspirar, a darle luz a más personas. Y te quiero mucho. Chao. Y ya sabes, mucho más importante que nada es que no me creas un carajo.